Bueno, yo creo que es una consecuencia natural del desarrollo de un proyecto como es un congreso, ¿no? Y un congreso que tiene una convocatoria tan grande y que al final hay estos aprendizajes en donde, por un lado, ya existe como una oferta ya muy grande de eventos de arquitectura, empezando por los congresos, y que en la mayor parte de los casos el formato es el mismo, ¿no? Entonces, al final creo que es una especie de sofisticación en donde hay como un alcance muy claro, es decir, es poder no pasar de rebanada a temas, sino como abordar temas más centrales de frente a partir de alinear ciertos intereses en la mesa o poner una contraposición clara. Entonces eso me parece que es asertivo. Creo que tiene riesgos, ¿no? El riesgo es que al ser más sofisticado exige un poco más de esfuerzo y control. Y control es una palabra tampoco muy adecuada, pero control en el sentido de plantear como las reglas para que se genere el juego. Entonces, en ese sentido, de ese primer intento, ¿no?, de duetos, de este nuevo formato, a mí en principio me parece que está muy bien. O sea, yo nunca he estado en un congreso así, la primera vez que me toca estar en un congreso así, estoy arriba, entonces no he tenido como la posibilidad de vivenciarlo, y creo que eso va a depender en gran medida pues, de la preparación, ¿no?, de la comunicación que existe entre las dos personas que van a generar el dueto, que haya cierta comunicación y evidentemente que haya estas intenciones, ¿no?, sino de discutir, sí, de establecer premisas de discusión o de diálogo. Funciona. ¿Sabes? Yo creo que es fundamental que la arquitectura no se puede quedar simplemente en la práctica, es decir, en la oficina, en la construcción, sino es una disciplina que creo yo necesariamente debe difundirse, de divulgarse. En el caso de nosotros, por ejemplo, en el despacho, no solo hacemos construcción y arquitectura, sino también pensamos arquitectura en la universidad, en la academia, y también organizamos unos workshops una vez al año en los cuales divulgamos la arquitectura de otros. O sea, a nosotros nos interesa la arquitectura, pero no nuestra arquitectura nada más. De hecho, el formato de ahora de duetos era un poco difícil, porque al final lo que estamos más acostumbrados a hacer y a ver es que algún arquitecto muestre ya sea sus teorías y manifiestos o sus proyectos. Creo que lo que sucedió fue muy bueno en el sentido de que hay dos oficinas que si bien podríamos decir que están en provincia, no sé si eso sea relevante o no sea relevante, creo que lo relevante es que son oficinas jóvenes que tienen mucha intensidad buscando objetivos en pro de valorizar o de generar un proyecto significativo en arquitectura. Al menos eso aspiro, no sé si lo logremos, pero yo lo veo por lo menos en la oficina de Salvador. O sea, yo lo comenté en la conferencia, yo miro el trabajo que han hecho y eso me hizo invitarlo, conocerlo y conocer su obra, y en esa manera le digo, mira, yo ahorita en mi oficina no estoy pensando en lo que tú piensas, ni estoy haciendo lo que tú haces, pero por eso te busco, porque en realidad hay algo que quiero seguir aprendiendo, que quizás me hace falta, desde dos plataformas a mí me parecen muy sencillas, creo que está relacionada directamente con las maestrías, arquitectura crítica y diseño urbano. Nosotros hemos establecido una línea de investigación, de trabajo muy constante en el sentido práctico y teórico desde la cuestión de la ciudad, mientras que ADEON se ha estado trabajando en la construcción de la arquitectura, ¿no? Y en la construcción literal de la arquitectura, en los procesos constructivos, en los materiales, que genera, desde mi punto de vista, una poética que, claro, tengo entendido que no son ellos quienes deben de hablar de la poética de su obra, ¿no? O sea, no haces la poesía para calificarla, sino para transmitirle, que la gente la interprete, y en ese sentido yo entiendo por qué su propuesta de formato era de una manera, y a mí como no me cuadraba, porque yo necesitaba un poco más de minutos al aire, entonces era eso lo que conflictuó un poco, pero al final se desarrolló de una manera muy interesante, porque quizás lo más interesante de nuestro reto no fue hoy, sino fue anoche, y ahí empezamos a darnos cuenta de que había validación de ideas de las dos partes, o sea, no había negación de las ideas, había complementariedad de las ideas, pero que al final se ponían a prueba las otras ideas, o sea, tanto de un lado como del otro, ¿no? O sea, ¿por qué la ciudad tiene valor o por qué la técnica tiene valor, ¿no? O sea, o en dónde está el significado, que al final es una cosa que todavía no termino yo de tener claro después de las discusiones que hemos tenido, pero bueno, en resumen, creo que es interesante
que siendo a lo mejor buenos amigos, compartiendo como gustos similares por arquitecturas, arquitectos y proyectos, nuestras líneas de trabajo están trabajando en diferentes sentidos y no es importante. Creo que lo importante es de pronto ponerse en un espacio ¿cómo diríamos? No a medirse, ¿no? Sino a frotarse, a ponerse a prueba, a aprender, ¿no? Para mí es más hacer esta oportunidad de abrir un espacio a la reflexión de lo que sea. El tema de la técnica, el tema de la poética, el tema de los mapas y diagramas, todo lo que hemos visto hoy puede ser más o menos interesante. Pero el darle espacio para sembrar el tema y dejarlo ahí sin ninguna conclusión, tampoco creo que tenga que haya una conclusión, pero sembrar el tema, después yo creo que germinará y podremos cosechar en algún momento, los que le damos espacio a eso también, alguna cosa valiosa. Estoy de acuerdo en que a partir de las herramientas de la computadora, de pronto la arquitectura aparentaría desvincularse de todo lo que en general la originó, ¿no? O sea, su gravedad, su peso, su necesidad de generar una estructura que pues, en la computadora ya puede limitar y dicho eso, también trato de poner como al límite la capacidad de las ideas para contribuir al valor significativo de la arquitectura, que es ahí donde llegamos a una discusión donde yo no tengo claro exactamente hasta dónde llega. Creo que yo voy en la otra dirección contraria. O sea, me paro contigo en el lado de que no me interesa la arquitectura virtual, no me interesa la arquitectura digital. O sea, eso no es arquitectura para mí. La arquitectura tiene que estar edificada tal como tú lo dices, ¿no? Pero yo cuando hablo de arquitectura hablo mucho en la experiencia, ¿no? Y la experiencia a veces se dota principalmente de los elementos que la constituyen materialmente o de manera más clásica, pero también creo que el arte conceptual aportó que también el significado, que no necesariamente está en el objeto mismo, sino en la conducción de las ideas a través de la razón, puede dotar de una experiencia quizás mejor aún, superior de lo que lo hubiera hecho si no lo hubiera podido posibilitar razonablemente. Es decir, a mí lo que me interesa del arte conceptual, y no necesariamente que la arquitectura sea arte conceptual, sino que complementa, potencializa ideas que a lo mejor el solo espacio no ha logrado hasta ahorita, ¿no? Y a mí yo me quedo con eso, ¿no? Y no quiero decir sea arquitectura, no, es la experiencia del espacio a partir de herramientas que no solo son de la arquitectura. Ese es como quizás yo trataría de plantear esto, pero te digo que igual le vamos a sacar la mesita de las vencidas. Soy académico, tengo años de académico y me preocupa mucho la academia. No solo la construcción de nuestros edificios y de los edificios de nuestros vecinos y amigos de nuestra ciudad, sino también la academia. O sea, ¿qué pasa en la academia? Y me doy cuenta que en esta heterogeneidad ahora, en el que todo se vale, en el que una idea, un edificio puede ser una nube y se aplaude, se celebran cosas tan ajenas a la arquitectura, las disciplinas tan distintas que confunden, ¿no?, a los que estudiamos arquitectura, a los que digo estudiamos porque yo sigo estudiando arquitectura. Me interesa venir a estos congresos, hablar con gente como Montéis, como con Poncho y con ustedes y seguir descubriendo cosas, ¿no? Pero yo sí creo que la arquitectura debe de estudiar la arquitectura y que las otras disciplinas son temas que aportan al programa, a la investigación, a la técnica, ¿sí?, o ver con otros ojos la arquitectura. Pero sí me preocupa que me llegan alumnos a preguntar sobre si el arte conceptual es válido para la arquitectura o si la disciplina de la química, ¿no?, es ahora la que va a mandar, ¿no?, o las ecotecnias, ¿no?, que están súper de moda, ¿sí?, que si no eres un arquitecto que sabe manejar sustentabilidad de ecotecnias, eres un mal arquitecto. Yo creo que son cosas del momento, en el momento pasarán, pasajeras, ¿sí? Y es por eso que me preocupa esta tendencia culhasiana muchísimo, de no entenderla bien, en el cual pareciera que un diagrama puede convertirse en un edificio.
y tenemos edificios en México ya diagramáticos, que no aportan nada a la ciudad, ni al recorrido del edificio, y que son muy preocupantes porque no se entiende qué es lo que se quiere decir. Entonces, yo sigo aprendiendo día a día de los muros, de las columnas, de las losas, de las soleras. Es que eso para mí es donde está el trabajo de investigación, y cómo es que se combina, es más complejo con el programa y con todas estas cosas. En la mañana decían que había una construcción del siglo XIX y que no, que había que respetar, porque si era el siglo XX ahora, o XXI ahora, perdón, teníamos que hacer un edificio contemporáneo. Es que un muro es igual de la edad primitiva a ahora. Una columna funciona igual. Que el significado haya cambiado es porque el momento ha cambiado, pero la arquitectura no ha cambiado tanto. Y me preocupa que parezca que los temas ahora son periféricos a la arquitectura y la hemos olvidado.